Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, para todos ustedes, seres amados por Dios, a todos sus seres amados y a los seres que han de ser amados por su propia condición de misioneros en este proceso de evangelización, que en gracia de Dios inició con la Fundación Amayá. Pudimos conmemorar hoy 3 de noviembre del año 2022, hace un instante en Campus, el municipio de Jericó, provincia de Cartama, territorio de Aviala. También, igualmente en gracia de Dios, con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, pudimos, además de hacer la meditación en la palabra previamente, hacer la reflexión, retomando allí aspectos, coligando, Evangelio de San Lucas, las parábolas sobre la misericordia, el buen pastor que encuentra la oveja que se había perdido y felizmente la lleva cargada en hombros, y también la parábola de la mujer que recupera su dignidad, pues así se interpreta, en el pueblo de Israel, que es una condición vulnerable que ofrece para ellas, y al estar barriendo encuentra la moneda, un dracma, es búsqueda interior. Y también se menciona, pero no se desarrolló hoy, en estos días se ha hecho, con la del Padre Misericordioso o el Hijo Pródigo. Serían 3 parábolas de la misericordia, el amor y la compasión de nuestro Señor Jesús, Maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. También en el hermano San Pablo, en la carta a los Filipenses, precisamente haciendo la crítica frente a las sociedades de su momento, a esas estructuras sociales, políticas, económicas, y ahí pues entra con lo político lo religioso, entonces los publicanos y los fariseos respectivamente. Y él, habiendo hecho parte del pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el pueblo judío circuncidado, que era una de las primeras rituales establecidos por la ley farisaica para ser reconocidos, también en algún momento como radical fariseo atacó la iglesia, atacó el cristianismo, atacó la doctrina de la Santa Iglesia Católica, de la maestría que Jesús practicaba como testimonio de vida en el amor, la misericordia y la compasión, contrario a las leyes, que era una forma formalista, una sociedad estructural, funcionalista, demasiado formal, demasiado normal, entre comillas, pero no natural, sino funcional, ya lo había dicho. De todas maneras, en el Salmo 105, que precisamente la gracia o la dicha está en quienes caminamos, perdón que nos incluyamos allí humildemente, que se alegran los que buscan al Señor, porque lo estamos buscando. La oveja que se nos ha perdido es frente a ese pueblo fariseo, son las 99. Nosotros nos queremos considerar entre los pecadores, la oveja que se ha perdido, se ha descarriado, se ha salido del Shema Israel. Ama a Dios con toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza, con todo tu ser, tu pueblo como a ti mismo, en el pueblo hebreo y en el pueblo griego. No va a salir del área de influencia del blanco, no dar en el blanco, no atinar, o sea, la meta, el objetivo, las expectativas, como se mencionaba ayer con el asunto de la planeación estratégica por el trabajo que se hace revisando a Ram Talks, que ha sido un aliado perfecto en estos estudios de la ética, la moral, la filosofía, en tanto desarrolla contenidos muy interesantes y reflexiones muy pertinentes y muy vastas en conocimiento sobre la filosofía en la historia y en contexto, sobre todo la problematización de la filosofía, o sea, el pensar las nuevas realidades, las sociedades vigentes, posmodernas, que es frente a lo que históricamente de Aristóteles, de los griegos que ya se mencionaba, los hebreos, incluso trayendo otras culturas y otras prácticas, otros acervos culturales del Tao,
hinduismo, bueno, tanto religioso como espiritual, pero también como político y administrativo y económico y social o socioeconómico de las diversas culturas en la historia. Hoy, para efectos de triangular allí esta información, acabamos de hacer en el ejercicio previo una actualización de todos estos antecedentes sociohistóricos, sobre todo invitando a una lectura desde las historicidades, o sea, la historia como tal vista en prospectiva, es decir, leyendo escenarios que hacemos una prefiguración ya para, entre comillas, en este eterno presente, ir tejiendo, ir construyendo todas esas versiones, que realmente nos permitan salir de esas lecturas que se han anquilosado, que se han anidado a través de los sistemas de información, las bibliotecas, las criptas del conocimiento, porque es un conocimiento muerto. En algún momento hemos hecho la crítica, la sociedad de los poetas muertos, porque entonces están allí escritos por seres que ya no existen, bendito Dios, que hemos estado pues en esa triangulación, Día de los Santos, en la Iglesia Católica, las almas difuntas, o sea, el purgatorio y los procesos de santificación, los santos de a pie, de al lado, como dice el Papa Francisco, que permítame humildemente reconocer, estamos como pecadores en esa búsqueda, proceso de santificación, que es la justificación, mal entendida desde la justicia humana, el derecho humano, las leyes humanas, no, en la lógica humana, en el mundo y lo inmundo, no, estamos hablando de santificación en Dios, buscando a Dios, caminando con Dios de la derecha, en Jesús, Padre Creador y el Espíritu Santo, santificador. Ahí está, el amor, la misericordia y la compasión. Amén. Y esa es la defensa, el ser radical, la pregunta por el origen. Entonces nos vamos a Laudetur tu Si, casa común, y Francisco de Asís. En la obra franciscana, la castidad que es en Dios, en Jesús y el Espíritu Santo, o sea, lo mismo, la Trinidad, humildad y obediencia. Eso es lo que estamos buscando como propuesta de teología, de una práctica, estilo de vida, existencialmente alma y cuerpo, conectados, para hablar de una experiencia de vida que se triangula aquí en la perspectiva teológica, pero también en la perspectiva ideológica del conocimiento. Estamos hablando de meditación, reflexión, y viene las vivencias naturales, que vendría a ser el conocimiento empírico que llaman, que es todas esas formas alternativas. Eso no excluye, antes por el contrario, incluye de otras lecturas situadas desde lo que llamarían la oposición, lo radical frente a lo establecido. Si en algún momento era el orden natural, que la Iglesia fue acuñando, pero se fue desviando, precisamente por las presiones. La Iglesia tiene la característica de que también se va acomodando según las estructuras sociales, políticas, económicas, culturalmente van cambiando, pero lo que no cambia es el orden, porque la palabra de Dios como acción creadora y como propuesta de acción transformadora en el ser no cambia. Cielo y tierras pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces, todo se acontece en relación de la meditación de la palabra. Por eso estamos haciendo esta triangulación. Ama ya, fundación para la meditación en la palabra de Dios. Amén. Escuela de la Conciencia Ambiental, fundación para hacer la reflexión amplia. Estamos hablando de la mente, primero el espíritu o el alma, más bien. La mente, la mentalidad, la múltiple racionalidad, la plurirracionalidad, las diversas versiones, los universos, no un universo, los universos que acontecen en cada ser siendo, como una unidad en la diversidad que es la singularidad frente al absoluto. Nosotros diríamos la pluriculturalidad, pero Dios es el absoluto. Todos nos relativizamos entre sí,
las conjugaciones armónicas de que se ha hecho referencia respecto del amor. Ahora diríamos la misericordia también y la compasión, AMC. Pero esa triangulación se va dando también por la vivencia natural, la emoción, la pasión, porque es que la pasión desde el corazón, sentimientos nobles, puros, castos. Eso es la que es la castidad, la obediencia y la humildad. No es cuestión de sexuada, o sea, porque si tiene la tendencia a pensar siempre en el cuarto chakra, a la altura del ombligo, y ubicamos la razón en el aparato reproductor. Estamos en el mamífero entonces, estamos en la civilización humana en los principios, incipiente. Si vamos a hacer caso de la teoría de Darwin del evolucionismo, entonces estaríamos en el Homo sapiens que empezó, pero primero el primate, nuestro hermano Homo cacus, Macacus, el planeta de los simios. Bueno, de todas maneras hay lecturas ahí desde la paleontología que hay que contextualizar, estudiar ya más ampliamente desde múltiples versiones de estas humanidades, de otras culturalidades, porque Irene Robledo Strauss siempre ha dejado esa inquietud, entre otros, ¿cierto? Peter Senge en su momento, es que de esto han hablado muchos estudiosos, empíricos, llamados también hechiceros, brujos o paganos, pero que hablan de otras verdades, de otras creencias, de otras existencias. Entonces, eso hay que leerlo cuidadosamente porque hemos perdido la memoria. Precisamente este ejercicio, que ya retomando el contexto que mencionábamos ayer, con relación a bibliotecología, pues dígase que en algún momento Abadio Green hablaba de la madre tierra como la biblioteca de la naturaleza. En la época de Mesopotamia, por allá Babilonia, el jardines de Babilonia, entonces se hablaba de la biblioteca de Alejandría. Entonces quemaron por ahí en el medioevo libros históricos de la Grecia, por desgrecia, donde estaban desarrollos, avances y pronósticos o prefiguraciones o en abstracto modelaciones, como hacía Leonardo da Vinci con el Vitruvio, el Flood, ¿cierto? Tantas cosas que todos a su manera, Tesla también en su momento, Schopenhauer, mucha gente que ha tenido campos fractales, campos mórficos, teoría de cuerdas, mismo que se mencionaba ahora, Teilhard de Chardin, biosfera, noosfera, anemosfera, Einstein por el lado científico, de todas partes habían, inclusive en el existencialismo, propuestas desde la misma psicología con Carl Gustav Jung, más, digamos, lanzado que su maestro Sigmund Freud con el psicoanálisis. Él se tiraba más a una psicología más aplicada, más en contexto, o sea, una ética aplicada, una ética más con responsabilidad social, pensando otras formas del conocimiento, otras formas de elaborar estándares o procedimientos reglados, medidos, que es el cientifismo, o el cientificismo, o la ciencia pura, ciencia básica o ciencia muy apoyada en lo cuantitativo, en el quantum. Ya entra lo cualitativo y mirar ahí las propuestas de lo empírico, de la investigación empírica, de la investigación cualitativa, las investigaciones esotéricas, todo ello que hace parte de otras formas de generar conocimiento, del tejido. Carl Gustav Jung, por ejemplo, cuando más que psicólogo, psiquiatra, estudiando sus pacientes en contexto, situaciones problemáticas o problematológicas o polémicas en seres que lo vivían la angustia, vivían el drama. Entonces uno puede hacer aquí la analogía respetuosa, considerada, rigurosa, de lo que podría ser gente sufriendo el bullying, el maltrato, el acoso. Y estamos hablando de dos santos, San Martín de Porres en el Perú, para ser sacerdote siendo humilde y no le permitían acceder,
se recibe como lego, estamos hablando de América. En tanto, San Carlo Borromeo en Italia, con todo el reconocimiento y alta encurnia, como se dice, de la clase noble, pues sí puede llegar hasta arzobispo y su familia era ya pariente en la iglesia. Y claro, tienen influencia en el poder Estado y el poder Iglesia van mancomunados y el poder económico. Entonces esas tres fuerzas de la tríada griega, economía, sociedad y política, acuñadas por el poder militar o el militarismo, porque es la fuerza dominante que articula esas tres. Un centroide de gravedad de la tríada griega, que son cuatro en última instancia, fuerzas, porque podría considerarse lo militar por fuera, en algunos regímenes o en algunos gobiernos, en algunos estados, pero en otros está asociado al poder político para defender el gobierno. Pero entonces, ¿quién defiende como militar la iglesia? Pues el Vaticano y la Iglesia Católica pues tiene su corte, entre comillas, militar, pues los cruzados y esa época que se hablaba, o sea, otra fuerza de choque o de defensa frente al choque por la retaliación que hacían otros movimientos paganos. Pues sería la historia de siempre del Islam, de los musulmanes frente a la Iglesia Católica, en fin. Pablo pasó por ello, nuestro hermano Pablo, cuando trabajaba con los gentiles, pues su misión estaba más con los paganos, con los gentiles, los no creyentes, los agnósticos. Por lo tanto, conoce más de todas esas influencias de los Vedas, los griegos, los sumerios, todos ellos en Asia, en Egipto, que en África. Entonces, tenían otras prácticas, otras costumbres, otras, por tanto, otra ética, otra moral, otras profecías, según sus creencias. Y eso entra a chocar con el dogmatismo, con la doctrina, con lo establecido. Ahora, ¿cuál es el ejercicio en síntesis que se viene para este trabajo con la Universidad de Antioquia? Franciscano, pues traigámoslo al contexto ahora. ¿Cómo sería en esos tres momentos? En Jesús hablemos, pero se puede retomar desde el pueblo judío, traer desde allá, o sea, devolvernos, pero situado en, como ha hecho la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, para el medioevo y hoy día, siglo XXI, más de 2000 años después, ¿cómo sería ahora que, entre comillas, no existe vestigio de una comunidad franciscana en la Universidad de Antioquia cuando fue fundada realmente por Francisco de Asís en cabeza de nuestro hermano Fray Rafael de la Serna y la comunidad franciscana desde Europa, desde Occidente? Entonces estamos hablando del medioevo y entra una propuesta en 1803 que se forma la universidad. Entonces todos estos movimientos políticos, sociales y económicos están por la misma época y aquí por analogía se hizo lo mismo. Frente a lo religioso, el poder de lo religioso, o sea, la iglesia frente al Estado, entra el Estado desde lo político a hacer presión por oposición, por reacción al orden natural, al conservatismo, a la conservación de la naturaleza, a la conservación del orden natural, a la conservación del bien vivir. Y mire lo contradictorio, se sacan leyes, normas, tratados humanos, supuestamente para garantizar lo que en gracia de Dios se tiene, que es la libertad, la paz interior, la felicidad, entre muchos otros valores. Si los griegos buscaban allá la virtuosidad, el ser sabio, ya aquí habían sabios, hermanos originarios, bien vivir, sabiduría ancestral. Habían sabidurías en otros continentes, en Asia, en África, en misma Europa, otras posturas, otros estilos de vida, otras formas de relacionamiento, porque no se diga que todo es occidental, occidentalizado y radical desde esa perspectiva crítica basada en la razón. Porque si vamos a Europa, no más reciente, relativamente, la pedagogía Waldorf, hablando de universidad basada en un estilo de una didáctica, la escuela de Adorno, Gadamer, todo eso que entra a ser una
propuestas liberales, entre comillas, basadas en la libertad, en el respeto a los derechos, la ética, la moral, pues con Gadamer y bueno, fundamentalmente. También estaba la pedagogía Waldorf, que es los considerados los hippies de Alemania, de Europa. Y la Waldorf tiene mucho que ver con las inteligencias múltiples, Howard Gardner. Entonces ya vamos a Europa, estamos hablando de comunidad occidental, pero con una amplitud de criterio, de conocimiento, incluso llegar a respetar Howard Gardner, un erudito, un maestro, un psicólogo de mucho tiempo con formación desde niños, psicopedagogía o psicodidácticas, formas de generación de conocimiento que hablan de inteligencias múltiples, de una estética, además de la inteligencia emocional, de la matemática y lingüística que siempre se reza en las universidades, en los colegios, en las escuelas, que es lo que establece los estándares, la unidad de control, lo que dice Michel Foucault en su ensayo La microfísica del poder. A partir de allí, lo que en algún momento también eran considerados las taxometrías de Bloom, que lo criticaba en su momento también allá en la República Bolivariana de Venezuela, el sobrino de Miguel de Subiría, Ramón de Subiría, que es Miguel, y hablando de la felicidad, de otros paradigmas. Entonces pone allá a Comenius, esa escuela clásica de formación en el Pedagógico de Caracas, una sociedad un poco más moderna, y estamos hablando de 2011, por esa época, con relación a los que hacen las inteligencias múltiples, la crítica, la diversidad. Pero la pedagogía de la comprensión, o sea, el corazón, comprender las realidades para trascender, no se hacía mucha referencia. Creo que a lo sumo levantamos la mano cuando él preguntó al auditorio, el suscrito, profesor Amaya y otros, que se propuso levantar la mano por allá. De resto, la gran mayoría rayó en lo clásico, en que lo fundamental para la enseñanza y en doctorado era el positivismo, o sea, la lógica racional, el conocimiento matemático y estadístico y el conocimiento lingüístico y literario, aprender a leer y escribir. ¿De dónde viene eso? Occidente, castellanización y una de las propuestas pues de la escuela occidental. De todas maneras, frente a la perspectiva de las inteligencias múltiples ya se empezaba a hablar allí y había tejido en la educación ambiental. Entonces ya, que es la inteligencia ecológica de la que desarrolla Howard Gardner. De hecho, esta tesis doctoral en educación ambiental toma como vestigio ese tratado, así como la ecología profunda, NAES, pero en su momento era con Freihof Capra, la trama vital y funciones de la naturaleza, el capital natural crítico. O sea que hay una huella, una trazabilidad de la biología, la ecología y la sociología. Hablábamos de un pensamiento bioecosocial o biopsicosocial en términos de una psicología ecológica. ¿Qué tiene que ver? El ser humano pensante. O sea, no una ecología que conecta desde las funciones naturales directamente las especies otras no humanas, que no es la razón. En cambio, en lo humano sí es desde la razón, desde la lógica de la razón. Entonces ahí vendría lo biopsicosocial. De todas maneras, allí se remite a mirar en la influencia de Petra Kelly con los movimientos verdes en Europa, los Green Movements, y el trabajo de Manuel Castells con el rejuvenecimiento, el reverdecimiento del yo, que es economía y sociedad. Fue de los trabajos que se revisaron en Europa para los años fines de los 90, principios del 2001, pero que datan desde 1980, 1990, cuando posterior al informe de Brundtland se empezó a desarrollar todas esas críticas a la ecología que rompía lo natural y lo social, que se encontraron contradicciones epistemológicas y fundamentales, como ver que los sociólogos tenían de pronto más sensibilidad por lo natural y los naturalistas, algunos, tener una poca sensibilidad humana.
Y esa ruptura, esa fisis entre natura y sociedad se ha marcado en las escuelas de formación, en las universidades. Lo social va por un lado y lo natural va por el otro. Entonces, ahí tenemos un problema grande en esa fisis, en esa escisión, en esa ruptura, que es volver a hablar de natura, sociedad. Pero tenemos un articulador fundamental que es en Augusto Ángel Maya, precisamente, con Patricia Noguera y Geopoéticas del Habitar, que ya venían trabajando desde las Geopoéticas del Habitar y el reencantamiento del mundo, en un tratado de Gustavo Ángel Maya, en paz descanse. Toda educación tiene que ser ambiental, si no es una mala educación, y que la perspectiva está en la cultura, porque para poder transformar la cultura se requiere la educación como base de una transformación. Ahí es donde la política pública se tiene que apoyar, es en el conocimiento, en la articulación de las misionales universitarias para desarrollarlas, porque una política sin conocimiento, sin educación, sin esa llamada proyección o vinculación territorial, perdería todo el sentido, todo el rigor. Entonces es la cultura, las culturalidades, las territorialidades, las comunidades las que permiten ir tejiendo todo ese vestigio de civilización, de, si se va a hablar de lo civil y lo público, en contraposición, que tampoco hace mucho sentido, porque para dar cabida allí con el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, ya se decía en estos días, con la cátedra de la Universidad Libre, la cátedra Centenario, que Adela Cortina hablaba de la cosmopolitanización, que es una manera de occidentalización, que nada distinto a la globalización, pero ya no económica, sino del conocimiento. Entonces, si desde Grecia se buscaba la virtuosidad, por desgracia se sigue leyendo solamente desde Occidente. ¿Dónde están las cosmovisiones, las cosmogonías? Entonces vuelve a haber el concepto de ser civilizado como ser occidentalizado, o venir de Occidente, venir influenciado desde allá. Entonces viene la exclusión, viene la no inclusión, o viene la inclusión de manera indebida. ¿En qué sentido? Espacio-temporal y energéticamente. O sea, en un anacronismo, en un antagonismo, en un analfabetismo ambiental. Mente, alma y cuerpo, porque no es solamente ambiental como la percepción y el afuera, no, el Cristo interior, el Cristo exterior y el Cristo mediador, que debería ser trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Ahí es donde está una clave para poder ir volviendo a articular cristocéntricamente las diferentes culturas, porque en todas, absolutamente en todas, están las mismas búsquedas. El alfa y el omega conecta con todos. Los caminos cambian, pero son los puentes. De oriente, de occidente, de norte, sur, de la misma Sagrada Escritura se ve ahí. Cómo convergen los vientos del sur y del norte, los vientos del occidente y del centro, cuando se diseña el pueblo, el templo de Salomón con el pueblo de judío. Todas las fuerzas de las 12 tribus, todas convergen. Lo que dice San Juan en el Apocalipsis, con los sellos y toda esa simbología, toda esa llamada historia sagrada, mal denominada mitología, todas esas referencias semióticas, significativas, están allí, que él es el que escribía en ese lenguaje, propio para en esa época poder esconder o dejarlo para el conocimiento superior de los llamados por Dios. Te amo, Padre, porque has revelado estas cosas a los humildes y sencillos y se lo has escondido a los sabios y entendidos. Amén. Porque es desde el corazón, no desde la razón. Y ahí, importante conclusión en Pablo a los filipenses. Es por la oración, la meditación y el ayuno y la acción que llega a esa gracia divina del discernimiento, la sabiduría y el conocimiento divina y el conocimiento humano y la vivencia propia para poderlo tener. No llega por títulos y reconocimiento. Todo eso lo considero basura por el conocimiento de Dios en Cristo y el Cristo habitando en mí. Pasión, muerte y resurrección. Amén. Mire, entonces todo eso conversa con todas estas realidades.
muy emocionante, gracias al Espíritu Santo nos permite hacer este ejercicio hoy, maravilloso. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido.